Vamos a tejer este delantal en hilaza del número 6. Es hilaza de algodón 100% y un gancho de acero del número 4. Iniciamos con 37 cadenas. Y vamos a tejer 33 macizos sobre ellas, el primero contando del gancho hacia adelante en la cuarta cadena. Estamos tejiendo un punto sobre cada cadena y esta vuelta debe terminar con 34 puntos en total. Una vez que terminamos de hacer los 34 puntos, vamos a bajar con 2 cadenas, hacemos un punto deslizado en el último punto que tejimos y continuamos haciendo macizos en el lado opuesto de la cadena, uno en cada punto hasta terminar también con 34 puntos. Hacemos 3 cadenas que representan el primer punto. Y un macizo sobre cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta no se teje atravesando la cadena, sino atravesando la base del punto. Terminamos esta segunda vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el último punto o en el mismo punto donde tejí el último macizo. Con las 2 cadenas que tejimos y el punto deslizado se forma un punto adicional, al igual que de este lado. Cuando terminamos la vuelta hicimos 2 cadenas y un punto deslizado, por lo tanto debemos terminar con 35 puntos de este lado y 35 de este una vez terminadas las 2 vueltas. Vamos a subir con punto deslizado, terminamos aquí, pasamos a la siguiente vuelta y hacemos 3 cadenas. Después 2 macizos, uno en cada punto. Tres cadenas. Pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente vamos a hacer una V que consta
de un macizo, 2 cadenas y un macizo juntos en el mismo punto. Esta secuencia es la que voy a repetir hasta terminar la vuelta. 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer, hago 3 macizos, uno en cada punto, tres cadenas, paso 2 puntos sin tejer y hago una V en el siguiente punto. Nuevamente 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer, 3 macizos, 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer, una V y así hasta terminar la vuelta con 5 grupos de 3 macizos como estos y 4 V's como las que tejimos. Así debió quedarles esta vuelta número 3. La vuelta número 4 se inicia con 3 cadenas. Volteamos el tejido, vamos a tejer 2 macizos, uno en cada punto, que con las 3 cadenas suman 3 puntos que van alineados con los de la vuelta anterior. De modo que aquí me quedan 3 macizos sobre 3 macizos. Hago 3 cadenas también y dentro de la V 7 macizos juntos. Ahora 3 cadenas y esto es lo que voy a repetir: 3 macizos sobre cada 3 macizos de la vuelta anterior, 3 cadenas antes de los 7 macizos y 3 cadenas después de los 7 macizos y dentro de cada V 7 macizos juntos como los que acabo de tejer. 3 macizos, 3 cadenas, 7 macizos, 3 cadenas, 3 macizos, 3 cadenas, 7 macizos, 3 cadenas y así hasta terminar la vuelta. Y así se ve la vuelta número 4. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5. Hacemos los 3 macizos de orilla, que son 3 cadenas que representan el primer punto más 2 macizos. 3 cadenas y voy a tejer un macizo sobre cada uno de los 7 macizos que tengo de la vuelta anterior. Nuevamente 3 cadenas, 3 macizos sobre 3 macizos de la vuelta anterior, y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. Nuevamente 3 cadenas, 7 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Así queda la vuelta número 5. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido.
2 macizos, uno en cada punto, para completar los 3 puntos de orilla o los 3 macizos de orilla. 2 cadenas en vez de 3. Y vamos a tejer un macizo y una cadena, un macizo y una cadena sobre los 7 puntos que tengo en la vuelta anterior. Es punto por punto, no estamos pasando a ningún punto sin tejer. Nos deben quedar nuevamente 7 macizos, pero separados entre sí por una cadena. Esto es lo que voy a repetir. Ahora, en vez de 3 cadenas antes y después de los 3 macizos, vamos a tejer solo 2 en cada caso. Y sobre los 7 macizos vamos a tejer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, hasta terminar los 7 puntos. Y nuevamente 2 cadenas antes de los 3 macizos, 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior, 2 cadenas, y repetimos lo que hicimos aquí hasta terminar la vuelta. Así les debe quedar la vuelta número 6. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y esta vuelta número 7 va a tener también 3 cadenas de separación en todos los casos. Continúan los 3 macizos alineados con los de la vuelta anterior. Todos estos van a ir idénticos. Y sobre los 7 puntos que tenemos separados por una cadena entre sí, vamos a tejer arcos. Hice los 3 puntos de orilla, 3 cadenas, y ahora solo voy a tejer debajo de cada cadena, no sobre los puntos, sino debajo de cada cadena. Hago un medio punto, tres cadenas, un medio punto debajo de la siguiente cadena, 3 cadenas, un medio punto debajo de la siguiente cadena, 3 cadenas, un medio punto debajo de la siguiente cadena, 3 cadenas, un medio punto debajo de la siguiente cadena, 3 cadenas y un medio punto debajo de la última cadena. Aquí tejimos 5 arcos. Estas 3 cadenitas forman un arco cada una. Eso repito entonces: 3 cadenas, 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior, 3 cadenas y 5 arcos como estos sobre estos puntos. Y así hasta terminar la vuelta. Así se ve la vuelta número 7. Vean que va adquiriendo una forma curva, pero está plano. No forma ondas ni pliegues. Aún queda plano. Comenzamos la vuelta número 8 con 3 cadenas. Volteamos el tejido.
En el primer punto que encuentro libre voy a hacer 2 macizos. Aquí va a llevar un aumento y un macizo en el siguiente punto, de modo que sobre 3 puntos de la vuelta anterior ahora tengo 4, porque en el macizo central tejí 2 macizos juntos. Así como hice este aumento, van a ser en cada uno de los 3 macizos de la vuelta anterior. Hacemos 3 cadenas y un medio punto en el primer arco, 3 cadenas, un medio punto en el segundo arco, 3 cadenas, un medio punto en el tercer arco, 3 cadenas, un medio punto en el cuarto arco, 3 cadenas y un medio punto en el último arco. En la vuelta anterior tejimos 5 arcos, en esta nos van a quedar 4 y se están tejiendo en forma alternada. Hago 3 cadenas, un macizo en el primer punto de los 3 de la vuelta anterior, 2 macizos juntos en el segundo punto o en el punto central y un macizo en el tercer punto. Y aquí tenemos los 4 puntos sobre los 3 de la vuelta anterior y voy a repetir lo que hice aquí. 3 cadenas, 4 arcos alternados, tres cadenas, un macizo, 2 macizos juntos, un macizo, y así hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta número 8. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Sobre estos 4 puntos vamos a hacer nuevamente un aumento, debemos terminar con 5 puntos. Entonces pueden hacerlo en cualquiera de los 2 puntos del centro. Aquí, como estamos en la orilla, voy a hacer el aumento en el tercero de los 4 puntos. Tres cadenas. Ahora vamos a tejer 3 arcos alternados. Tres cadenas y sobre los 4 puntos nuevamente un aumento. Les repito, puede ser en cualquiera de los 2 puntos centrales, ya sea el segundo o el tercero. Bueno, aquí ya está el aumento, son 5 puntos sobre 4 de la vuelta anterior. Dejo 3 cadenas, 3 arcos alternados. Tres cadenas y 5 puntos sobre 4 puntos, y así hasta terminar la vuelta. Así debe quedar la vuelta número 9.
Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 10. Un macizo en el primer punto libre, 2 cadenas, un macizo en el siguiente punto, 2 cadenas y un macizo sobre cada uno de los 2 puntos que quedan. Aquí formamos 2 espacios o 2 casitas. Seguimos con 5 puntos, pero las cadenas que lleva de separación son 2 y 2. Ahora 3 cadenas, 2 arcos alternados, tres cadenas, y lo que hice aquí lo tejo sobre los 5 puntos. Dos macizos, uno en cada punto, 2 cadenas, un macizo en el siguiente punto, 2 cadenas y 2 macizos, uno en cada punto. Y así hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta número 10. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 11, volteamos el tejido y dentro del primer espacio o debajo de las primeras 2 cadenas que encuentro voy a tejer 2 macizos. Y aquí me vuelven a quedar los 3 puntos que llevaba en la orilla en las primeras vueltas. 2 cadenas, un macizo sobre el macizo de la vuelta anterior, el que tengo en el centro, 2 cadenas, debajo de las siguientes 2 cadenas o del siguiente espacio 2 macizos y un macizo en el último punto de esta parte. Voy a hacer 3 cadenas, ahora solo un arco alternado, nuevamente 3 cadenas y repito lo que hice aquí sobre estos puntos. Es la secuencia que voy a repetir hasta terminar la vuelta. De esta forma queda la vuelta número 11. Comenzamos la vuelta número 12 con 3 cadenas. Volteamos el tejido. Hacemos 2 macizos, uno sobre cada punto. Aquí ya están tejidos los 3 puntos de orilla. 2 cadenas, 3 macizos en el siguiente espacio, dos cadenas y 3 macizos, uno en cada punto. Hacemos 3 cadenas, un medio punto en el arco que tejimos en la vuelta anterior, 3 cadenas y lo que hice aquí lo tejo en esta parte y así hasta terminar la vuelta. De esta forma les queda la vuelta número 12.
Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 13. Volteamos el tejido. Hacemos 2 macizos, uno en cada punto. 3 cadenas. Tres macizos, uno en cada punto. 3 cadenas. 3 macizos, uno en cada punto. Tres cadenas. 3 macizos, uno en cada punto. Dos cadenas, y lo que tejí aquí lo tejo en esta parte. Tres macizos sobre 3 macizos es lo que voy a hacer aquí. 3 cadenas, 3 macizos sobre 3 macizos, 3 cadenas, 3 macizos sobre 3 macizos, 3 cadenas, 3 macizos sobre 3 macizos, 2 cadenas y repito hasta terminar la vuelta. Y así se ve la vuelta número 13. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 14, volteamos el tejido. Vamos a tejer 3 macizos sobre 3 macizos y 3 macizos en cada una de las 3 cadenas. Aquí están los 3 macizos de orilla. Sobre las 3 cadenas también voy a tejer 3 macizos. Ahora 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior. Debajo de las siguientes 3 cadenas 3 macizos. Tres macizos sobre los 3 de la vuelta anterior. Debajo de las siguientes 3 cadenas 3 macizos. Tres macizos sobre 3 puntos de la vuelta anterior. Y lo que tejí aquí lo tejo acá. Voy a pasar sin tejer estas 2 cadenas y comienzo a hacer 3 macizos, 3 macizos, 3 macizos, 3 macizos, 3 macizos, 3 macizos y 3 macizos. Paso las 2 cadenas sin tejer y repito hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Esta es la vuelta 14, así les debe quedar. Tejimos la parte inferior del delantal. Ahora vamos a tejer la parte superior de aquí hacia arriba sobre los 19 puntos centrales, de modo que deben quedar libres 8 de este lado y 8 de este. Y vamos a tejer lo que hicimos en la vuelta número 3, abarcando solamente 2 motivos.
Colocamos nuestro hilo en el punto número 9, contando de derecha a izquierda. Hacemos 3 cadenas y 2 macizos, uno en cada punto. Tres cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente una V. Tres cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y hacemos 3 macizos, uno en cada punto. Tres cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente una V. Tres cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y terminamos esta primera vuelta de la parte superior con 3 macizos, uno en cada punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2, damos vuelta al tejido, hacemos 2 macizos, uno en cada punto. Aquí tenemos ya los 3 puntos de orilla o los 3 macizos de orilla, 2 cadenas y dentro de la V 5 macizos juntos. Esta secuencia la repito, 2 cadenas, 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior, dos cadenas, 5 macizos juntos dentro de la V, dos cadenas y 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior. La vuelta número 3 se comienza también con 3 cadenas y vamos a repetir todo lo que hicimos aquí, haciendo una cadena después de cada macizo para separarlos entre sí. Hicimos 3 cadenas, volteamos el tejido, 2 macizos sobre los 2 de la vuelta anterior, en total 3 con las 3 cadenas, ya tenemos los 3 puntos de orilla, 2 cadenas, sobre los 5 macizos voy a tejer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena,
y un macizo. Y continúo tejiendo como la vuelta anterior, 2 cadenas, 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior y sobre los 5 macizos que están dentro de la V dejo lo que hice aquí. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 4. Volteamos el tejido. Hacemos 2 macizos, uno en cada punto, para completar los 3 puntos que son de orilla. 3 cadenas, un medio punto en la primera cadena que divide un macizo y otro. 3 cadenas, un medio punto en la siguiente cadena. 3 cadenas, un medio punto en la siguiente cadena. 3 cadenas, un medio punto en la última cadena. Aquí tenemos 3 arcos que vamos a tejer sobre estos puntos también. Y antes de cada 3 macizos vamos a tejer 3 cadenas y después de 3 macizos también 3 cadenas. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5. Dos macizos, uno en cada punto. Aquí ya tenemos los 3 puntos de orilla. Tres cadenas, un medio punto en el primer arco. 3 cadenas, un medio punto en el segundo arco. 3 cadenas, un medio punto en el tercer arco. Aquí nos quedan 2 arcos sobre 3 porque los estamos tejiendo en forma alternada. 3 cadenas antes de los 3 macizos. 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior. 3 cadenas y 2 arcos alternados sobre los 3 de la vuelta anterior. Termino esta vuelta con 3 cadenas y 3 macizos, uno en cada punto. En la vuelta número 6, que es la que continúa, vamos a separar estos dos motivos y los vamos a tejer independientes. Hago 3 cadenas, volteo el tejido. Dos macizos, uno en cada punto para formar los 3 puntos de orilla.
3 cadenas, un medio punto en el primer arco, 3 cadenas, un medio punto en el segundo arco, 3 cadenas, y sobre estos 3 macizos, que son los que están en el centro del talle o del peto, vamos a tejer 2 macizos juntos en el primero y un macizo en el segundo punto. Esta vuelta termina así y vamos a continuar disminuyendo hasta formar un pico. Hago 3 cadenas para comenzar la vuelta número 7 de la parte derecha del talle. Hago 2 macizos, uno en cada punto, para completar los 3 puntos de orilla. 3 cadenas, un medio punto en el arco de la vuelta anterior, 3 cadenas y termino la vuelta con 3 macizos, uno en cada punto. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 8 del lado derecho del talle, 2 macizos, uno en cada punto, para formar los 3 puntos de orilla, y paso estos arcos sin tejer, estas 3 cadenas y estas 3, y hago los 3 macizos que están al final, uno sobre cada punto. Inicio la vuelta número 9 del lado derecho del talle, haciendo 3 cadenas, doy vuelta al tejido, hago un macizo en el primer punto libre que me queda, paso 2 macizos sin tejer y hago 2 macizos, uno en cada punto, sobre los 2 puntos que quedan. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido, un macizo en medio de los 4 puntos de la vuelta anterior y un macizo en el último punto. Aquí nos quedaron 3 puntos. Sobre estos 3 macizos vamos a tejer 6 vueltas más de 3 macizos cada una. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas. Al terminar, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y de esta forma les debió quedar este tirante. Les voy a mostrar cómo comenzar el lado izquierdo. Estamos tejiendo sobre la vuelta número 5 del talle. Esta sería la vuelta número 6 de la parte izquierda del talle. Entonces vamos a colocar el gancho en el punto central de los 3 macizos que tenemos en el centro.
en medio de los dos motivos. Ahí colocamos el gancho. Vamos a tejer 3 cadenas. Después en el siguiente punto 2 macizos juntos. Y continuamos haciendo tal y como tejimos en este lado. 3 cadenas, un arco intercalado, 3 cadenas y 3 macizos sobre los 3 puntos de la orilla. La vuelta número 8 también se va a tejer idéntica a la anterior. 3 cadenas, volteo el tejido, hago 2 macizos, uno en cada punto, 3 cadenas, un medio punto en el arco de la vuelta anterior, 3 cadenas, y termino esta vuelta con 3 macizos, uno en cada punto, 3 cadenas, volteo el tejido, dos macizos para formar los 3 puntos de orilla. Paso estos 2 arcos sin tejer. Y hago 3 macizos, uno en cada punto sobre los 3 de la vuelta anterior. Tres cadenas, volteo el tejido, hago un macizo en el primer punto libre que encuentro, paso 2 puntos sin tejer o 2 macizos y tejo un macizo en cada uno de los 2 puntos que me quedan. 3 cadenas, volteo el tejido, un macizo en medio de los 4 puntos de la vuelta anterior y un macizo en el último punto. Y por último tejo las 6 vueltas tal y como tejimos de este lado, pero sin rematar. Vamos a dejar unos 15 centímetros de hilo para poder coser, unir el extremo de este lado con el de este. Terminamos de tejer en color rosa. Vamos a hacer un borde en todo el exterior del talle y de la falda, así como en el interior de lo que formaría el cuello y el escote, y en esta parte y en esta de la cintura. Yo voy a utilizar un tono de rosa más oscuro, este es rosa mexicano, pero pueden usar un color fucsia o blanco incluso. Vamos a comenzar del lado izquierdo en esta parte, haciendo un punto deslizado en cada uno de los puntos hasta llegar a la orilla. Vamos a hacer una cadena, ajustamos el hilo de inicio
y lo dejamos un poco largo para poder utilizarlo al final. Entonces coloco mi gancho en el primer punto y por debajo del tejido voy a pasar el estambre y lo atraigo hacia mí haciendo el punto deslizado. Hay que procurar no tensar el hilo, no debe reducir, no debe encoger. Y así hasta llegar a este extremo. Una vez que terminamos de hacer esta línea, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera en ambos casos. Aquí pueden ver que la cadena queda completa tanto en el inicio como en la terminación. Igual que comenzamos esta vuelta y la terminamos, vamos a hacer lo mismo en la base del tallo, solamente sobre los 19 puntos. Y hay que rematar. Les voy a mostrar cómo tejer el contorno en esta parte, que son arcos de 3 cadenas y un punto deslizado, y que vamos a tejer también en el color oscuro. Tres cadenas y un punto deslizado debajo de la primera vuelta o del primer macizo. 3 cadenas, un punto deslizado debajo del siguiente macizo y así hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, que fue este medio punto. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo en la parte externa del delantal. Vamos a comenzar en esta parte, en este punto, que es el último punto deslizado que tejimos sobre la cintura. Colocamos el hilo, hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto. 3 cadenas, un punto deslizado en el primer macizo, 3 cadenas, un punto deslizado en el siguiente macizo y así hasta terminar en este extremo. Solo en esta parte vamos a procurar no hacer tan apretadas las cadenas para que no reduzca y desaparezca la forma curva. Siempre debe estar curvo. De aquí hacia abajo y terminar aquí se van a hacer los arcos de forma normal. Aquí pueden ver cómo va quedando. Sobre los macizos que hay aquí vamos a tejer un arco cada 2 puntos. Vean que el punto deslizado se tejió entre un punto y otro. Ahora, como aquí son vueltas de macizos, vamos a hacer un arco en cada vuelta. Hice las 3 cadenas, un punto deslizado en el primer macizo, 3 cadenas, un punto deslizado en el siguiente macizo y así hasta llegar a esta orilla. Llegué a este extremo, hice el último punto deslizado
debajo del último macizo. Ahora 3 cadenas y entre el primero y el segundo de los puntos que encuentro libres, porque este ya está ocupado, ya tiene un punto deslizado, entonces entre el primero y el segundo ahí voy a hacer el punto deslizado. A partir de aquí 3 cadenas, paso 2 puntos y hago un punto deslizado ahí. 3 cadenas, paso 2 puntos y hago un punto deslizado, y así hasta llegar al otro extremo. Aquí llegamos ya a este extremo, nos quedan 2 puntos libres. Voy a hacer 3 cadenas y en el último de los puntos un deslizado. De este lado voy a hacer lo mismo que hice aquí. Al terminar vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con la aguja lanera. Procedemos a armar. Aquí pueden ver cómo luce en otro color. El armado es muy sencillo. Van a coser o pegar listón. Este tiene 30 centímetros de largo en cada uno de los lados y 1 centímetro de ancho. En el centro coloqué solamente un moño doble del mismo listón y 3 flores de papel en color rosa. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.